y la usaras para crecer, para lograr tus sueños, y no sueños que estén vinculados a quiero darle una lección a esta persona, porque volvemos como a lo mismo. Puede ser que en ese momento te motive esa energía para poder crecer, pero al final va a estar enfocada en callar a la boca a alguien más, etcétera, etcétera. Y sí. Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Entre Tronados y Profesionales TV. Y hoy nos toca a mi buena amiga darle seguimiento a lo que son los 2 síntomas de la borrachera seca. Hoy vamos a tratar de no hacerlo tan largo, decía por aquí mi buena amiga. Y pues hoy nos toca el escorpión, escorpión amargado. Y esperemos que podamos también darle seguimiento a Navegando con bandera de culpable. Ok. Que son 2. Así Bienvenida, es. amiga. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación y pues aquí con gusto de poder seguir aportando con esto de la borrachera seca, que es muy extensa. Creo Totalmente. que hemos abarcado como cada video un síntoma, ¿verdad? Ajá. La intención de este video es que podamos abarcar 2 de los siguientes síntomas, Así que es. es este que mencionas de el escorpión amargado y el de navegando con bandera de culpable. Ajá. El escorpión amargado básicamente es pues el resentimiento, habla del resentimiento, de la frustración, y la culpa, navegando con bandera de culpable, perdón, pues habla de la culpa. Así es. ¿Por qué quería además ponerlos juntos estos 2 síntomas? Porque digamos que son parte de, es como un sentimiento muy semejante. La única diferencia es que el resentimiento es hacia afuera, hacia algo externo, y la culpa sería como un resentimiento hacia ti mismo. Ok. Como un odio, pero dirigido hacia nosotros. Así es. Entonces, pues básicamente es muy similar. ¿Qué pasa cuando tú estás resentido con algo o con alguien? Cuando tienes mucho odio hacia esto, hacia un objeto, hacia una persona, pues lo quieres destruir. ¿Qué pasa con la culpa? Te autodestruyes. Así es. Y esto es muy importante porque nos podemos dar cuenta que en la adicción hay mucha autodestrucción y hay mucha pulsión de destrucción. La persona con una adicción destruye lo que le rodea y se destruye a sí mismo. Me he encontrado con muchos pacientes que me comentan que ellos no están resentidos con nada ni con nadie. Respeto mucho lo que cada uno pueda opinar, sin embargo he podido encontrar que una conducta destructiva o autodestructiva sí o sí va a tener inmiscuido lo que es el resentimiento. Porque el resentimiento es eso, una energía de destrucción. Okay. Entonces, que no te des cuenta es otro rollo, ¿sí? Pero cualquier conducta autodestructiva, llámesele de consumo o llámesele de trastorno alimenticio, de Adicción al juego. Relaciones tóxicas o codependientes, tolerar agresiones, todo el autosabotaje como tal, todo eso son conductas autodestructivas. El cortarte, el llamado cutting. ¿Cutting? Sí, pues dentro de los trastornos alimenticios por la anorexia, la bulimia, pues todos estos son también autodestructivos, ¿no? Entonces, pues sí o sí va a haber este tipo de energía de resentimiento. ¿Bien? Pues no sé si hasta este momento haya alguna duda. No, para nada. Claro, pues espero que también esté quedando claro. Y si no, pues los espectadores nos pueden hacer sus preguntas, ¿no? Y en otro momento, en otra cápsula, pues podemos contestarlas. Así es. Bueno, estoy hablando de ambas porque, insisto, van de la mano. Aunque sean 2 síntomas diferentes, van de la mano. Ahora me voy a centrar un poquito más en el resentimiento. El resentimiento, digamos que es como una herida que se infecta, ¿sí? El resentido vuelve a sentir el dolor que en algún momento experimentó, en alguna edad o en algún momento de su vida. Entonces esto se repite. Puede ser que no viva exactamente lo mismo, sino algo similar o simplemente algo que le recuerde, y entonces se va a remover la herida, ¿sí? Entonces es como esa herida pero ya infectada, llena de pus. Las emociones son necesarias en nuestra vida, las emociones básicas,
como lo es, por ejemplo, pues, la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría, ¿no? Que son las emociones básicas más conocidas y que de ahí se derivan las demás. Así es. Entonces aquí encontraríamos el enojo. El extremo del enojo o un enojo mal manejado, digamos que desembocaría en resentimiento, ¿no? De igual manera una tristeza pues mal manejada desembocaría en depresión y también en cierto grado de resentimiento hacia la vida, etcétera. Bien. En esta parte, como tú me decías, cuando hay alguna pregunta que hacer, Sí, claro. un ejemplo de lo que viven en los lugares, un resentimiento que es muy frecuente, ¿como cuál? Pues hacia los padres, hacia las figuras primarias que son los padres, y yo creo que no nada más una persona con una adicción, o sea, en general. Cada vez que yo trabajo con alguien en terapia, pues cualquier situación que pueda emerger, de repente pues me voy hasta las raíces, ¿no? Y a ver qué es lo que está pasando ahí con mamá o con papá. No siempre se tiene muy consciente este resentimiento, a veces también es hacia otras figuras, como lo es los abuelos, los tíos o algún tipo de agresor. La esposa. Que hayan tenido. Ajá, sí, también resentimiento hacia otras personas, otras figuras, aunque también estas otras figuras pueden ser la representación de alguna situación vivida en la infancia. Okay. ¿Sí? Entonces ya sería como, sí, resentimiento hacia una persona en particular, pero por ejemplo, porque es que me abandonó, es que me golpeó, pero tú permitiste esto también, ¿no? Entonces, algo está pasando, más allá de. Entonces, de repente, como canalizamos nuestras expectativas en la otra persona. Y de hecho, bueno, es importante que lo preguntes porque es toda metáfora que yo hacía de la herida que se infecta. Pues imaginemos que una persona cuando era niño, pues no sé, su papá se fue a Estados Unidos, entonces sí sintió el abandono del papá. Entonces ya de adulto o ya de adolescente, pues tiene una novia, ¿no? Y la novia pues termina con él y se va a Estados Unidos. Él va a sentir un dolor tremendo por la partida de esta novia probablemente, y va a decir que fue de lo peor por haberlo abandonado. Va a volver a sentir lo que pasó, lo que vivió en la infancia, resentimiento. Entonces va a ir acumulando. Nada más que en este caso ya no lo va a mirar como la figura de papá que lo dejó, sino como esta persona, fue ella la que me provocó esta herida, cuando en realidad fue alguien más. ¿Cómo lo asocio esto? ¿Cuál es la metáfora con la que lo asocio? Es como cuando tú te caíste, te lastimaste, y de repente pues no quieres que nadie se te acerque porque tienes miedo a que te lastimen otra vez. Pero esa persona pues no te hizo la herida, tú te la hiciste o te la hizo alguien más. Entonces alguien se te acerca y te hace así y tú, ¿qué? ¡Me está lastimando! Y a lo mejor ni siquiera te tocó en la herida, solamente te tocó al lado, pero con la acción, ¿no? Sí, no. Entonces la herida ya la tenías, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esa herida sana? Pues aunque la otra persona te haga así, no te va a doler, ¿no? Y así pasa con el resentimiento. De hecho, muchas veces, pues también la persona con una adicción se resiente mucho cuando le recuerdan, pues todo su pasado, ¿no? Lo que hizo en su momento, o también cuando recuerda lo que le hicieron. Y es por lo mismo, porque es como tocar la herida. No te hicieron esa herida, pero te la están tocando. ¿Sí? Es muy interesante este tema, ¿no? Porque, insisto, el resentimiento tiene mucho que ver con estas heridas que nosotros consideramos que pues, nos hicieron algunas personas, ¿no? Puede ser también que la persona en cuestión tenga un resentimiento hacia lo que cree que pasó, no hacia lo que verdaderamente pasó. Por eso es importante hacer lo que llamamos como el inventario en psicología, hacer como un tipo cartas, identificar hacia quién estás resentido, el motivo por el cual estás resentido, y que en AA creo que lo manejan en el cuarto y quinto paso, ¿no? Era lo que yo te iba a comentar, esa parte de lo que uno conoce en lo que es el inventario. Se tienen 3 columnas, las cuales a veces, ahorita tú decías, de la persona, no estás enojado con la persona, sino estás enojado por lo que te hicieron, ¿no? Sí, o por lo que crees que te hicieron. Exactamente, ¿y qué fue lo que causó? Te lastimó la autoestima, seguridad material, seguridad, toda esa parte de lo que ahorita estás hablando, pero
amiga. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, entonces es importante darnos cuenta de esto. Y también hay ejercicios con los que nos podemos apoyar para hacer esta catarsis, ¿no? El hecho de escribir ya nos lleva a hacer conciencia de realmente por qué estoy enojado o resentido, porque a veces ni siquiera tenemos idea de por qué. Es más, ni siquiera tenemos idea de que estamos resentidos, ¿no? Y una vez que nos damos cuenta de que sí hay resentimiento allí, porque hay amargura existencial, por eso le llama el escorpión amargado, porque hay mucha amargura. Entonces el escorpión es como la metáfora de ese animal que necesita aventar su ponzoña y su veneno, y como no logra picar a los demás, se pica a sí mismo, ¿no? Y entonces, pues ahí está relacionado lo que es el resentimiento hacia afuera con lo que es la culpa. O sea, la persona termina autodestruyéndose. Así es. Hablábamos en otros momentos o en otras cápsulas sobre esto del niño rey, cuando hace su berrinche, ¿no? Entonces es muy similar cuando no logra que el otro se sienta culpable, no logra que afectar o dañar o lastimar al otro con el berrinche, entonces el niño o este adulto haciendo berrinche, pues empieza a autodestruirse, que es como inyectarse su propia ponzoña, ¿no? Sí. Entonces básicamente pues no ayuda para nada el resentimiento. Hay quienes lo ven el resentimiento como una fuerza propulsora, como para salir adelante y lograr objetivos. Sin embargo, más que resentimiento es lo que llamamos coraje. Y está asociado a la función básica del enojo. Pero esa es nada más, la función básica del enojo. Y el resentimiento es como algo ya acumulado allí, que es como, insisto, ya infectado, ya podrido, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué tiene que sanar? Que tiene que sanar, porque pues es eso, fue una herida, ¿no? Entonces cuando hacemos esto que tú llamas de inventario, o hacemos este análisis de, bueno, ¿hacia dónde está mi resentimiento? ¿Por qué estoy resentido? ¿Cuáles son las necesidades instintivas que amenazó esa persona o que yo considero que amenazó? Y también hay otra parte que a mí me gusta agregar y que es como, ¿cuál fue tu pequeña parte ante la situación? No en todos los casos se agrega esto. En los casos de abuso, por ejemplo, pues no es conveniente agregar esta parte, porque de por sí una persona abusada pues ya siente culpa, ¿no? Entonces no es responsabilidad de la persona que vivió el abuso. Pero en otras circunstancias sí. ¿Por qué? Pues porque muchas veces mi actitud llevó a que se empeorara la situación, ¿no? Por ejemplo, es muy común que cuando hay hijos pequeños y empiezan a llegar los otros hermanitos, el hermanito mayor o la hermanita mayor se sienta desplazado. Así. Entonces llega el otro más pequeñito y pues los papás obviamente le dan más atención al más pequeñito, no porque lo quieran más, sino porque requieren en ese momento mayor atención, ese momento, sí. Porque es un bebé recién nacido. Se puede caer, ¿no? Tiene otras... No, y más si hay como algún tipo de enfermedad o algo parecido, ¿no? Entonces el otro piensa que le van a quitar su lugar. Exacto. Y que ya no va a ser el consentido o la consentida, entonces empieza a sentir mucho enojo. Y eso provoca que le pegue al niño más pequeño. Entonces los papás, ¿qué hacen? Pues dicen, ¿cómo le vas a pegar a tu hermanito, a tu hermanita, niño malo, ¿no? Y entonces pues le pegan al otro. Entonces el otro en su imaginación, en su imaginativo dice, oh, sí es cierto, ya no me quieren, ya hasta me pegan, ¿no? Por tu culpa, ¿no? Así por tu culpa, bebé intruso, ¿no? Así lo empieza a ver. Y entonces van creciendo con este enojo, con ese resentimiento, con esta hostilidad, con este tipo de creencias de que no los quieren y siguen agrediendo al otro hermano y entonces pues lo siguen reprendiendo. Va creciendo y a lo mejor este otro hermano pues no sé, es más destacado en la escuela o algo parecido y el otro pues es más bien atacado porque como tiene esta conducta rebelde, porque le ha dolido ser desplazado, aunque no necesariamente lo fue, pero él así cree que fue. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues sigue alimentando ese resentimiento, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que juega un juego de, pues, adivina por qué estoy así. No lo digo directamente, no lo digo abiertamente, ¿sí? Simplemente habiendo las cosas, no hago caso, es como mi grito desesperado, ¿sí? Entonces, pues obviamente esta persona en cuestión, al no gestionar adecuadamente lo que está experimentando, sintiendo, al no tener comunicación con sus seres queridos, va a estar empeorando la situación. Y ahí es cuando hacen contacto con alcohol y drogas. Exacto. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo vienen los contactos
entre nosotros los alcohólicos y adictos en este tipo de... Sí, puede empezar en la adolescencia Ajá. con esta misma rebeldía y ahí es donde encuentran a alguien que sí los escucha, alguien que sí los entiende con los amigos de consumo. Incluso pueden buscar hasta amigos más grandes que ellos o que ellas, ¿no? Porque están en búsqueda de este tipo de aceptación. Entonces dices, bueno, acá no me juzgas, acá no me regañas. Acá estoy en acá una estoy zona. bien, porque además te dicen lo que quieres escuchar. Así es. No te estás dando cuenta que de igual manera no estuvo bien que golpearas a tu hermano pequeño, por ejemplo. No sé si me explique. Sí, claro. Entonces, pues ahí es donde se vuelve una bola de nieve, ¿sí? Y el resentimiento pues se sigue alimentando porque sí es cierto, no me amas, y entonces también entra aquí la victimización, ¿no? Que tiene que ver con navegando con bandera de culpable cuando la persona como tal pues siente que nada más él o ella ha sufrido en este mundo. Hay mucha conmiseración. ¿Qué es conmiseración? Lástima hacia uno mismo. Sí, claro. Bueno, entonces es importante parar con esto, insisto, dándonos cuenta. A veces también estamos resentidos con alguna institución, También lo manejamos. con Policía, alguna regla. Policías, Sí. incluso hasta con creencias religiosas, ¿no? Sí, exactamente. Y a veces, porque básicamente estás enojado o resentido con un representante, porque no tuviste una buena experiencia con esa persona, Así es. pero tú ya te resentiste con toda la iglesia o con toda la institución, o ya generalizaste, no sé, te topaste con un policía corrupto y ya todos los policías son iguales, ¿no? Y entonces puede ser que varios sean así, pero no todos. Y ya generalizaste. Entonces ahora estás enojado con la ley en general, no sé si me explico. Sí, claro. Estás enojado con Dios, ¿no? Y entonces pues se va magnificando este resentimiento. ¿Y qué es lo que ocurre con una persona que está resentida? Pues su único objetivo es destruir aquello que considera le ha lastimado, Así. pero termina autodestruyéndose. Totalmente. Claro, porque veíamos la metáfora del veneno. Básicamente el resentimiento es un veneno. Un veneno que te tomas tú, dice una frase muy sonada, esperando a que le haga daño a alguien más, ¿no? Y entonces, pues, quien se hace daño en primera instancia eres tú. Otra metáfora es equivalente al resentimiento a tomar un carbón caliente y tomarlo con las manos con mucha fuerza, esperando a que destruyas el carbón cuando quien se está quemando, es la persona pues que lo eres tú. tiene. A veces nos cuesta trabajo perdonar porque consideramos que perdonar significa darle un regalo a la persona que nos agredió, ¿sí? No es así. El perdón, para mí el perdón es una liberación. De hecho, ni siquiera me gusta llamarlo como perdón. Hay algunas corrientes donde no manejan esta parte del perdón porque asumen que es como colocarte en una posición superior. Sin embargo, pues vamos a entenderlo de alguna manera, ¿no? La voy a llamar perdón para poderlo entender y que todos estamos en la misma sintonía. Por eso a mí me gusta mirarlo como es una liberación. Te está liberando de ese sentimiento atorado, de ese odio, y estás reconciliándote con tu propia persona, estás sanándote. No es por el otro, es por ti. No es un regalo para nadie, es un regalo propio. Que lo que ocurre, imaginemos que aquí hay una cuerda y que la cuerda está atada hacia aquella persona u objeto con el que estás resentido, ¿sí? Entonces, pues tú traes agarrando esa cuerda con que te está lastimando. Para que tú puedas dejar de lastimarte, tienes que soltar la cuerda. O si cortan esta cuerda, Te deja de lastimar. te vas a dejar de lastimar. Pero ¿qué implica eso? Que el otro, que también sueltes al otro. Sí, pero si tú dices, no, o sea, yo sí me quiero liberar, pero ni más que yo libero al otro. ¿Cómo? ¿Tiene que pagar? Automáticamente vuelvo a tomar la cuerda y la vuelvo a amarrar. Okay. Porque obviamente me involucro, ¿sí? De hecho, el odio y el amor son dos de los sentimientos que enganchan y que vinculan más a las personas, ¿sí? Más que cualquier otro. Sí, eso es lo que he escuchado, que es parte de un gigante, ¿no? De los gigantes que nosotros conocemos, que dicen que el miedo obstaculiza varias cosas. Y entre ellas es la razón y el amor. Sí, no, y bueno, puedes estar como enamorado de alguien y tienes un vínculo, pero créeme que el vínculo más fuerte y más intenso es el del odio y el del resentimiento.
porque piensas mucho en esa persona, porque puede que la persona incluso ya haya fallecido, ya no esté en este mundo, esté al otro lado del mundo, y nada más con recordar, ya mal. Te arruinó. Te pones grave, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Nada más con pensar, con recordar, ya no estás disfrutando nada en el momento se acaba. Hablas más de esa persona que de cualquier otra. Por eso me decías hace rato, ya no hay que hablar de aquello. Sí, porque efectivamente le damos tanto poder a esa situación, claro, que no nos estamos dando cuenta que estamos empoderando demasiado, y ahí es donde nos enganchamos, estamos perdiendo tiempo y energía. Sí, el resentimiento es una pérdida de tiempo y de energía. Donde, insisto, nuestro foco de atención es esto. Hay personas que en su resentimiento es, no, y voy a hacer, y le voy a destruir, y todas sus energías las concentran para hacer caer a alguien, porque simplemente te cae mal, o porque me quitaste algo, porque simplemente te tengo envidia, o qué sé yo. ¿Ya ves, pelón? Y entonces, o sea, imagínense lo que haríamos con esa energía si no la gastaras. Si no la malgastaras en tratar de hacer caer a alguien, o en tratar de hacerle la vida imposible a alguien, o en pensar en alguien, ¿no? Y la usaras para crecer, para lograr tus sueños, y no sueños que estén vinculados a quiero darle una lección a esta persona, porque volvemos como a lo mismo. Puede ser que en ese momento te motive esa energía para poder crecer, pero al final va a estar enfocada en callar a la boca a alguien más, etcétera, etcétera. Y sí te podrá ayudar, pero no estarás siendo libre. Vamos. Vas a estar amarrado. Sí, claro. Entonces es como, pues hay que liberarnos, claro, por amor propio. Se vale y lo merecemos también, ¿no? Además de que, como te mencionaba, pues también a veces tenemos gran parte en todo esto, porque pues nadie es perfecto. Todos tenemos defectos al final de cuentas, ¿no? Y entonces, pues aquí entra la parte también de la culpa, porque como te decía hace un momento, la culpa es ese resentimiento pero hacia ti, este odio pero hacia ti. Es un rechazo y un odio hacia ti mismo muy fuerte, que desemboca en qué quieres hacer con alguien que odias, destruirlo. Entonces, ¿qué está haciendo contigo? Destruirte, castigarte para que aprendas la lección, y te vuelves tu peor enemigo. Y aquí entra la parte del autosabotaje, que quiere decir que te pones tú mismo el pie y crees que te lo pone alguien más. Siempre les he dicho, y discúlpenme que lo mencione, pero lo voy a mencionar. Pongan atención. Que un adicto no ocupa enemigos, muchachos y chicos y chicas. No ocupa enemigos. Claro. Con él mismo tiene. Sí, nosotros mismos nos arreglamos. Exactamente. O sea, pues ¿qué ocupas para destruir a un adicto? Pues darle lo que le gusta. Una psicóloga. Dale para destruir, no para ayudar. Para ayudar, la psicóloga es para ayudar. Bueno, hay unas que sí destruyen, es cierto. Bueno, no nos vamos a... Ese es para el otro tema de ni pichas ni cachas ni dejan bater. Ánimo. Sí, pero el día de hoy pues es como para podernos dar cuenta de pues eso, que no, de verdad, no ocupas ningún enemigo. Contigo tienes, pues. Sí, con que te ofrezcan lo que más amas, con eso te destruyes. No ocupas ninguna otra cosa. Manteniendo esos resentimientos allí ya son suficientes para que te enfermes. Claro. Son suficientes para que traigas una gastritis de la fregada. Son suficientes para que no vivas feliz, que tu felicidad solamente esté enfocada en si el otro cayó o no cayó, si le fue mal o no le fue mal. Es depender del otro, ¿no? Totalmente. Básicamente. Entonces, ¿qué pasó con tu poder? Lo delegaste a otra persona, y a lo mejor la otra ni te topa, ni sabe que existes, ¿no? No está ni aquí, cabrón. No, puede ser. Y en dado caso de que supiera que existieras y que de verdad tuviera esa intención de también afectarte, porque pues bueno, puede haber esto colectivo, resentimiento colectivo, ¿no? Pues hay de todo en el mundo, debido a las heridas, pues de repente se albergan muchos sentimientos de este estilo. Pues digamos que sí, también no te deseas lo mejor del mundo. Le estás dando todo lo necesario para destruirte. Ok, ahora viene mi otra, ¿no? En esta parte, la culpa ya con una persona adicta, un ejemplo.
Bueno, un ejemplo es, la persona en cuestión siente culpa, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Siente odio hacia sí mismo, por lo tanto hay un círculo vicioso de autodestrucción. Entonces, yo me odio y me rechazo, y eso va a hacer que yo me autosabotee y me ponga el pie, porque es como una necesidad neurótica de expiación. ¿Qué es esto? Necesidad de purificar mis pecados y mis errores, ¿sí? Como aquellos que van como a una... No sé si han visto aquí hay algunas personas, con mucho respeto también lo menciono, como que se van latigando para purificar y expiar sus pecados, ¿no? Exacto. En algunas procesión, algo así. Entonces, pues es eso, un intento de déjame y me purifico de toda la maldad que he tenido, de todas las cosas malas que he hecho, y entonces me lacero y me lastimo, y cualquier oportunidad que yo tenga de crecer no la voy a tomar. Esto es muy inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues al ponerte el pie te vas a caer. Al caerte, pues te vas a sentir más culpable por arruinarlo todo otra vez. Un ejemplo que te voy a dar. A alguien que consume. Ah, bueno, sí. Sí, es las personas que yo he escuchado que en ciertos lugares dicen, tengo tanto tiempo que dejé de beber y de beber, pero sigo siendo un hijo de la madre. Y claro, y el mismo consumo de hecho es una forma, porque entonces la persona en cuestión consume y sí siente culpa, dice, no debería de hacer esto, pero lo sigue haciendo porque dice que es lo peor en el mundo, ¿no? Entonces sigue repitiendo la misma conducta. No hay ningún avance en ese sentido. ¿Qué es lo que va a pasar ahí con la culpa? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Llegar al autoperdón. Lo cual es complicado, por eso también es difícil perdonar a las demás personas, porque para empezar ni siquiera te puedes perdonar a ti mismo. Tienes que empezar contigo. Exactamente. Y bueno, ya nos contaron el tiempo. Qué lástima, porque pero échale, nos daba para extender. Entonces, pues para poder superar esto hay que hacer estos cambios. De nada sirve que tú te autolaceres, que tú te culpes, que tú te autocastigues, pero que no hagas ningún cambio. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Perdóname, disculpa, no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelves a hacer. Por eso se vuelve un círculo vicioso, porque entonces te autosaboteas, lastimas de nuevo a las personas, vuelves a sentir culpa, esa culpa hace que te odies más, ese odio hace que te sigas poniendo el pie, y eso provoca que no salgas de ese círculo. Entonces es importante cortarlo. Te estás dando vuelta, transformando la culpa en responsabilidad. Me responsabilizo de lo que estoy haciendo, porque yo soy el que tengo poder sobre esto. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo hacer algo para aprender de mis errores pasados. Quizá ya ni siquiera lo puedo resarcir con esas personas que ya ni están en mi vida, pero sí lo puedo hacer con las personas que ahora se encuentran en mi vida o con las personas que se van a encontrar en mi vida. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, es un cambio de conducta. Desde ahí vamos a llegar ahora sí al autoperdón. El autoperdón no sería como, ok, la psicóloga me dijo que tengo que perdonarme, entonces esto no pasó, yo jamás hice esto. No, porque eso es una evasión y es lo que tocamos la ocasión pasada. Entonces evadimos, no miramos la realidad y la justificamos. No, aquí no estamos hablando ni de justificar ni de evadir, estamos hablando de enfrentar, de mirar, sí hice esto, sí, esto es una realidad y me duele, bla, 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 pero ¿qué voy a hacer? Aprender del error, aprender de esta conducta. Y puede ser que también en el fondo de esta decisión o de esta conducta que ejercí exista algo inconsciente que me llevó a tomar esa decisión. Por lo tanto, pues es todo un trabajo a nivel terapéutico para que la persona en cuestión pueda darse cuenta de qué fue lo que le llevó internamente a comportarse de esa manera, a comportarse como ese niño rey, a destruirse de esa forma, a destruir al otro, ¿no? Sí. Y es importante, insisto, asumir esa responsabilidad, porque si no al final vas a terminar culpando a los otros, vas a terminar, insisto, castigándote a ti mismo, o vas a hacerle como lo que yo menciono de la metáfora de la tarjeta de crédito. Vas a empezar a hacer cambios desde la culpa solo por un rato. ¿Cómo funciona esto de la tarjeta de crédito? Cuando la tarjeta de crédito está sobregirada, ¿qué haces? Pues la pagas, ¿no? Y ya la vuelves a usar. Cuando una persona se siente muy, muy, muy culpable, lo primero que va a hacer es, sí, me puedo portar súper bien, se porta súper bien unos días, y lo que tú quieras, y sí lo que tú me digas, ¿no? Y entonces se vuelve hasta súper sumiso, ¿no? Sí, claro. Y muy acomedido y lavando los trastes, y bueno, y el otro dice, ay, wow, sí me lo cambiaron, ¿no? Y hasta te echa humildad, y bueno, acá muy serviciales, ¿no?
Te hablan. Pero ¿qué pasa después de un periodo? Pues el otro dice, ya te pagué, es más, ya hasta me debes. Te hablan, Jorge. Y tómala otra vez. ¿Por qué? Pues porque ya saldamos cuentas, ¿no? O sea, es más, ya me humillaste, ya me controlaste y hasta vuelves a resentirte porque consideras que el otro te está controlando. Así es. ¿No? Entonces, por eso no funciona mucho y no recomiendo mucho, pues, hacer las cosas desde la culpa. La culpa es como ese empuje inicial que te lleva, pues, a hacer esta reflexión interna. Sin embargo, hay que dar ese salto, un paso más allá, que es el de perdonarte, hacer esos cambios y, pues, mirar qué dentro de ti, qué inconscientemente es lo que te llevó a actuar de esa manera, porque, pues, no lo hiciste de gratis. Así es. ¿No? Entonces, digamos que ese sería como uno de los procesos para que no es fácil como yo lo estoy mencionando, ¿no? Y también, pues, el poder liberar al otro, que es como liberarte a ti mismo. Hubo unas palabras que a mí me enseñaron, no son como mías, me las enseñaron y me encantaron, que es como, te libero de mí y me libero de ti. Como una forma de, ya, dejar atrás a esa persona, a esa situación. Es como, tiene mucho simbolismo, te libero de mí, o sea, te libero yo de eso que quiero hacer que pagues y me libero de ti. También voy a hacer otro paréntesis, que tú perdones a alguien no quiere decir que tú vas a seguir tolerando daños. Así es. O no quiere decir que tengas que seguir viéndole la cara a esa persona. O no quiere decir que no le vas a denunciar cuando es necesario denunciar. No, si es necesario denunciar, denuncia. Ah, claro. Pero ¿de qué te sirve si vas a denunciar? ¿De qué te sirve que el otro sí pague con cárcel si tú vas a seguir con ese sentimiento? ¿De qué sirve que incluso el otro hasta muera si tú vas a seguir con ese sentimiento? ¿No? Entonces, ¿o de qué sirve que tú te quedes con la otra persona y según le perdones si tú te vas a quedar con ese sentimiento? No va a estar Mejor pon tierra de por medio si es necesario, aléjate si eso es lo más sano para ti, pero aléjate liberándote de todo esto, porque si no vas a seguir vinculado o vinculada con esa persona o con esa situación. Ok. Con esto, pues, concluimos. Pues mira, aquí a mí me queda ya para cerrar esta parte que tú estabas diciendo sobre la culpa, sobre cuando alguien es abusado. Y yo he encontrado y he leído que en esta parte de las adicciones nosotros necesitamos buscar una ayuda profesional, que es muy importante lo que estás diciendo. Me queda, pues, como resumen, agradecerte y decir que de veras no es nada más un grupo, también necesitamos tener una red de apoyo, Sí, que es muy importante porque se trabajan casi cuando conoces gente como tú, que sabes que esta parte del programa de Alcohólicos Anónimos y lo que tú estás manejando es integral, yo creo que se trabaja mejor. Sí, claro, se complementan, ¿no? Entonces, no dejar de lado lo terapéutico. Así es. ¿No? Y esa es una de las cosas importantes. Y bueno, se nos fue muy rápido con el tiempo, mi buena amiga, pero se da lo que es, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que pues, los resentimientos y la culpa tampoco es exclusiva de la persona con una adicción. No, claro. ¿No? También la padecen la familia y cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pues muchas veces también la familia siente mucha culpa por las cosas que hicieron o no hicieron en un pasado. Y algo que yo les recomiendo mucho es trabajar en ello, porque a veces por suplir culpas o por compensar culpas terminas haciendo cosas peores, ¿no? Y eso tampoco ayuda, terminas dándole más al otro porque sientes mucha culpa. No le puedes poner límites porque sientes mucha culpa. O también estás muy resentido con el otro y entonces aunque el otro pues intente hacer las cosas diferentes, pues tú sigues con ese resentimiento y sigues también atacando a la otra persona, ¿no? Entonces pues hay que sanar ambos bandos, ¿no? Gracias, Karen. Sí. Amiguita, ya sabes que se te estima y se te respeta. Y pues estamos pendientes con los demás. Sí. Porque ya dijera por ahí alguien, ya nos comprometimos sí. a hacerle esto y... A darle pues, seguimiento. Sí, ¿no? A darle el seguimiento importante. Pues bueno, gracias y terminamos como siempre con la frase que me enseñaron hace mucho tiempo, que es que con el uso y el abuso de las drogas no hay final feliz, pinche tronado. Buenas noches.